La última clase dijimos que seguiríamos con preguntas, así que espero que traigáis un buen listado de preguntas en relación a estos temas de saber morir o a otros relacionados con el desenvolvimiento espiritual. Vuestro es el tiempo y estoy a vuestra disposición. Cuando ha habido una relación de pareja muy tormentosa y parece ser que uno puede ser que haya quedado peor que el otro, ¿esto quiere decir que este dolor de alguna manera se tenía que pasar porque en otra vida fue la persona que ha quedado con más dolor en esta, la que produjo el dolor a la otra persona? Bueno, sí, esta es una pregunta que concierne a varias leyes de la existencia. Nosotros vivimos dentro de un conjunto de leyes universales, como si dijéramos que estamos viviendo dentro de la ley de la gravedad. No podemos eximirnos de esa ley porque es la ley dentro de la cual nos movemos, por poner una. Pues hay una serie de leyes universales en las cuales todo lo que nos ocurre está relacionado con estas leyes. Y una de estas leyes tiene que ver con el hecho de que a nuestro alrededor vivimos las experiencias que están muy en equilibrio con nuestra manera de ser. Es decir, que todo lo que vivimos, sea considerado por nosotros bueno o malo, o favorable o desfavorable, está intrínseca, íntimamente relacionado con nosotros mismos, con nuestra manera de ser. No es accidental, no es por casualidad y no es por capricho o por cualquiera de las otras razones. Nuestra manera de cómo somos, cómo pensamos, cómo sentimos, qué buenos deseos tenemos hacia los demás o qué resentimientos, o si somos presas de celos o de envidia. Hay un sustrato que es el sustrato de nuestro nivel de evolución. A ese sustrato de nivel de evolución se le acoplan todas las experiencias que están íntimamente en equilibrio relacionadas con este nivel de conciencia. Dentro de esto están toda una serie de individuos que nos permiten contrastar lo que somos con lo que ellos son. De estas leyes se deriva que todo lo que ocurre está en un justo equilibrio, es decir, podríamos decir algo así como que no hay vencedores y vencidos, sino que son unas lecciones de la vida muy ajustadas según nuestra necesidad evolutiva. Nosotros necesitamos avanzar. Y para avanzar, si tenemos aspectos de nuestra conciencia que son muy primitivos o poco desarrollados, nos encontramos con las personas que también vibran en esa sintonía y que nos hacen exteriorizar esos aspectos negativos de nosotros mismos. Los demás aprenden sus propias lecciones, nosotros aprendemos las nuestras. Si nosotros hemos logrado, a través de las lecciones, hemos logrado cambiar esa manera de ser, los individuos, aunque están relacionados con nosotros y nos los volveremos a encontrar de alguna manera, ya no será la misma experiencia ni será el mismo tipo de vivencia, porque nosotros hemos cambiado. Pero si nosotros no hemos cambiado, no solamente en la siguiente vida, sino que en esta vida vamos reproduciendo modelos que con diferentes personajes nos hacen vivir un mismo tipo de experiencias. La clave del asunto está en un cambio evolutivo. Si miramos hacia atrás y decimos, me viene de otras vidas, nos viene de otras vidas si permanecemos igual como éramos en otras vidas. Pero si hemos evolucionado, si hemos llegado a conclusiones y hemos dicho, no tengo que sentir odio, o tengo que ser más comprensiva, o tengo que actuar de una manera más recta, o tengo como mínimo de una manera muy simple decir tengo que saber perdonar, que bueno, esto es un nivel muy superficial de una manera de afrontar la vida. Todo lo que habíamos vivido se transforma, ya no tiene su razón de ser, porque solamente estaba en armonía, en simpatía con nosotros por nuestra manera de ser. Esto, lo primero que hace
es darnos cuenta de que somos responsables de todo lo que vivimos y no son los demás. Al llegar a la conclusión de que somos responsables de todo lo que hemos vivido, de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que viviremos, nos apercibimos, nos iluminamos acerca de una de las grandes claves, de las grandes leyes de la existencia, y es que si lo que he vivido lo he creado yo por mi manera de ser, también puedo crear un futuro de belleza. Soy el dueño de mi destino desde una perspectiva de que, según cómo vivo la vida, todas las circunstancias se van acoplando a mi necesidad evolutiva. Y según cómo la he vivido, podemos decir, todo lo que he estado viviendo este año, y si podemos hacer una suma y decir, qué desagradable ha sido esto, qué doloroso ha sido esto otro, cómo me han engañado, o cómo me han traicionado, o cómo me picaban los mosquitos. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que nosotros vivimos. Entonces nosotros las tomamos todas y decimos, esto está relacionado con mi manera de ser. No sé muy bien cómo soy, aunque creemos que lo sabemos, pero no sé muy bien cómo soy, pero voy a cambiar esta manera de ser. Y la voy a cambiar a mejor. Y entonces hay muchas vías para cambiarla. La cábala es una, pero hay muchas vías. En la medida en la que conseguimos cambiar, ese horizonte se transforma día a día. Y en un intervalo muy corto, si verdaderamente nos ponemos en ello, todas nuestras relaciones se han modificado. Los individuos han desaparecido de nuestra vida, los que nos traían dolor, pero no porque los hemos quitado de nuestra vida, sino porque al nosotros modificar la tasa vibratoria, por decirlo de alguna manera, modificamos las empatías, las simpatías, las atracciones, los rechazos, y entonces nuestras perspectivas son otras y todo cambia a nuestro alrededor. Incluso si cambiamos tanto, cuando nos volvemos a encontrar con un individuo que nos había producido mucho dolor y con el cual teníamos mucho resentimiento y al cual lo enviaríamos a la Patagonia todo el verano, para que estuviera bien fresquito allí, pues incluso nosotros lo volvemos a encontrar y ya no nos produce esos efectos. Así que decimos, mira, bendito seas, que te vaya bonito, que te vaya muy bien, no te relaciones conmigo porque llevas una carga de negatividad y de ignorancia muy grande, pero te deseo lo mejor, y no reaccionamos fatalmente. En cambio, si reaccionamos y seguimos con dolor y seguimos con resentimiento y seguimos con agravio y con odio, entonces estamos en sintonía. Ese individuo u otros parecidos nos aparecen en nuestra vida y nos relacionamos por necesidades subconscientes, volvemos a caer en los mismos errores, como aquella que dice, es un ejemplo ficticio, ¿no?, aquella que dice 3 maridos y los 3 borrachos, o beodos, y mira que iba con cuidado, pero también he cambiado con 3 y cada vez me vienen, o maltratadores, que esto es muy típico. El encontrarse con maltratadores solamente está en la conciencia de la mujer. No justifico al maltratador, así que el maltratador a la cárcel, pero está en la conciencia de la mujer. La mujer ve a alguien que es una posible relación y ve y dice, cuánto que me quiere, me estaba protegiendo, así demuestra. O sea, hay toda una serie de errores de conciencia, cuando al levantar la mano ya debería separarse de él para siempre, como ahora están diciendo las noticias. Dicen, si ves estos rasgos y estos rasgos en las adolescentes, estos son rasgos de violencia de sexo, ¿no? Pues estas características dependen, todas estas en un cúmulo, dependen de la conciencia del individuo. La conciencia del individuo es como una línea continua que pasa por fallecimientos y encarnaciones, y esa misma conciencia permanece, por lo cual si nosotros no modificamos nuestra manera de ser en un grado que sea significativo, porque siempre hay una modificación, siempre vamos en progreso, puede ser tan poco que podemos estar viviendo una vida tras otra, y seguro que hemos estado viviendo muchas vidas una tras otra con el mismo tipo de experiencias, con unas experiencias tipo que podríamos decir, pues me casé, tuve hijos, tuve el síndrome del ama de casa y
y mi marido falleció, y luego me junté con uno, o mi esposa falleció, y luego tal, y adiós. Es decir, no hay más que un patrón, que diríamos un patrón promedio, de una gran masa, que repetimos una vida tras otra. Claro que antes íbamos con unas faldas hasta los tobillos y encorsetadas, y ahora vamos con minifalda o lo que sea, pero el patrón base es un patrón de conciencia. Cuando nosotros nos encontramos con una escuela de misterios o con una metodología de transformación de conciencia, que a veces está dentro de las religiones, cuando nos encontramos con una línea de religión que verdaderamente es transformadora, progresamos mucho en nuestra conciencia. Progresamos mucho quiere decir que nuestra conciencia se eleva y ya no ve la vida como el individuo común, sino superior. Pasa de una encarnación a otra, las experiencias cambian porque tienen el propósito de avanzarnos. Y como tienen el propósito de avanzarnos, siempre se construyen a nuestro alrededor con la característica de que son exactamente las que necesitamos para dar el siguiente paso. Si ya hemos dado un paso, lo que nos servía en el escalón, se dice, ¿no? Si en el escalón anterior, ahora que estamos en el siguiente escalón, ya no nos sirve. Desaparecen los individuos. Así que si hay una experiencia recurrente o tememos que algo nos está pasando, por ejemplo, es muy típico el concepto de decir no tengo dinero, o tanto trabajo y tanta miseria a mi alrededor, y llevo años que no tengo prosperidad de ninguna manera. Pues esto hemos de decir, a ver, olvidémonos de si mi empresa ha quebrado o la empresa en la que trabajaba ha quebrado, olvidémonos de si estoy más o menos preparado, olvidémonos de esto y pongamos el eje del asunto. El eje del asunto está en mí, y en mí está el concepto no desarrollado de que todo el cosmos puede pasar a través de raudales de abundancia por mi vida, porque todos los recursos universales están a disposición del individuo cuando el individuo lo sabe hacer. Así que dice, quiero transformarme y ser un administrador de prosperidad, de riqueza, y empieza a evaluar la riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza de la vida? ¿Es solamente el dinero? ¿Es la condición de ser generoso? ¿Es la condición de saber administrar y repartir? Y entonces cambia todo el entorno. Y aparecen fuentes de prosperidad que ni uno imaginaba, que uno creía que la prosperidad era solamente la nómina, que se la aumentaran un poquito cada año, o que no le bajaran la pensión, y entonces se abre a otros conceptos y la riqueza viene de otra manera. Pero es la conciencia. Esto lo he explicado desde una perspectiva muy parecida, pero con otras explicaciones en el curso que se llama, ¿cómo se llama ese curso que está online? Hacer sus sueños realidad. ¿Cómo hacer los sueños realidad? Y este tiene una base. La base es darte cuenta de cómo eres, has atraído todo lo que tienes, y si realmente tienes la convicción de quererte transformar y de ver las cosas que quieres vivir. El ser humano es un ser creador, está hecho así, está hecho de manera que puede crear, constantemente está creando, y cuando encauza su dirección en una línea de progreso, entonces las condiciones se aceleran. Es como que toda la vida confabula alrededor del progreso del individuo. Pero si el progreso está a la contra, entonces lo que parece es que toda la vida confabula alrededor del no progreso del individuo. Pero es que el individuo lo piensa así, por lo cual es el progreso del individuo. Creo que he explicado lo que has dicho. ¿Qué necesitas para ese cambio? Bueno, vamos. Empecemos por esta y la terminaré. ¿Qué necesitas para este camino? Hay una palabra que es la que tienen que exclamar todos aquellos que entran en lo que llamaríamos escuelas de desenvolvimiento espiritual, sean de un tipo o sean de otra, que es cuando se les dice qué es lo que quieres, ellos tienen que decir eso, y ahora os diré cuál es.
Pero es independiente de la tradición. Si la tradición es verdadera, entran en una línea de verdadero yoga, no el yoga de gimnasia para estar bien, que esto, bueno, vas como si fueras pues al DIR a estar y entonces haces yoga. Eso está bien, pero no es el verdadero yoga, que es una transformación del individuo y que tiene desde el Hatha Yoga al Karma Yoga, pasando por el Raja Yoga, es decir, tiene toda una serie de instrucción que transforma al individuo. Allí hay que decir una palabra, pero si entras en la masonería, allí hay que decir una palabra. Si entras en esta escuela, has de decir una palabra. Se puede decir de muchas maneras, pero esa palabra es una petición. El individuo tiene que pedir una cosa, y esa cosa es luz. Cuando el individuo quiere progresar, tiene que pedir luz, tiene que pedir más luz. Pensemos que a los individuos completamente desenvueltos, o que llegan a una experiencia en la cual ellos se consideran y los demás los consideran que son maestros, se les dice que son individuos que han recibido la iluminación. O sea, el hecho de llegar a maestría real en la vida es un individuo iluminado. Como mínimo, nosotros debemos entender que esa iluminación encierra, esa palabra de luz, encierra algo que tiene que ocurrir en nuestra conciencia en contraposición a la oscuridad o a no ver bien. Nosotros queremos luz para ver bien, que no haya oscuridad en nuestra vida, en las cosas que nos ocurren, en las relaciones con los demás, una luz intelectual, una luz de comportamiento, una iluminación. Entonces el individuo, cuando dice ¿qué quiere hacer?, tiene que pedir iluminación. Lotsan Rampa, ¿conoces a Lotsan Rampa? En uno de sus primeros libros, es muy curioso Lotsan Rampa porque ni siquiera era lama tibetano, pero escribió unos libros que impulsaron mucho a buscar las sendas espirituales a mucha gente. Pues en el libro, creo que era el tercer ojo, el primero que escribió, o uno de los otros, ponía una pequeña oración que decía oración a mi yo superior. No sé, no me acuerdo muy bien cómo era, lo leí hace, no sé, 50 años quizás, pero decía, o más o menos, bueno, si no 50, 40 seguro, decía, oración a mi yo superior, por favor, yo superior, enciéndeme una luz en la oscuridad que me envuelve. Decía esto, y decía alguna cosita más, pero básicamente era esto. Decía, con esta oración no hay problema, porque el individuo gradualmente irá encontrando líneas que le harán dando progreso, líneas de meditación, de estudio, amigos, compañeros, pero hay que saber pedir luz. En la masonería, los masones, al que quiere entrar en la masonería, le dice, ¿qué pides? Y él tiene que decir, luz. Si no dice eso, no entra en la masonería. O sea, bueno, no tal como lo digo, pero entendido así. En la escuela, cuando nosotros vamos a abrir, imaginaos, ahora nosotros vamos a abrir, y lo primero que hacemos es encender un candelabro. O sea, encendemos luz. Y simbólicamente hablando, y cuando hacemos esa invocación que decimos Dios de nuestros corazones, Dios de nuestra realización, estamos pidiendo iluminación. Así que lo primero es nosotros hacer una reflexión y decir, verdaderamente quiero progresar en consciencia en mi vida y vivir la existencia desde una perspectiva superior a cómo he vivido, y superior quiere decir con mayor gozo, con mayor plenitud, con mayor creatividad, con mayor salud, con mejores relaciones humanas. ¿Verdaderamente quiero esto? Pues entonces pido luz. Y lo podemos hacer de muchas maneras distintas. Si conocemos la gran invocación, desde el punto de luz, pues es fantástica. Si no, simplemente decimos, pues Dios, quiero luz. Esto es lo más simple y lo más sencillo. Y luego buscar una línea de desenvolvimiento espiritual, ver dónde hay algo que verdaderamente nos haga progresar, que lo sepamos evaluar, discriminar,
que no sea una secta o un fantasmón o un gurú de esos abusones. Hay que ir con mucho cuidado porque hay de todo, pero discriminando un poco, encontrar algo que esté en nuestra línea y entonces trabajar un poco allí y ver si es lo nuestro y seguir avanzando. Hay muchas escuelas que dan la enseñanza por correspondencia, como ejemplo Amorc o Bota, constructores del Aditum, la Escuela Arcana en Suiza. Todas estas son excelentes escuelas y te apuntas y te empiezan a enviar lecciones por correspondencia. Empiezas a ver los principios generales, aprender a meditar, o nosotros mismos, que tenemos una sección de enseñanza online, privada, superior, o venir aquí, que también es un inicio de entrar en contacto con la enseñanza. Hay muchas fuentes. Este es el paso. Pero ese paso siempre, en relación a la palabra luz, exigirá un esfuerzo de nuestra parte. Nosotros tenemos que esforzarnos. Si no nos esforzamos, entonces seguimos el rumbo de la vida. Y el rumbo de la vida lleva progreso. No es que nos deje siempre igual. De encarnación en encarnación no lleva progreso, pero es un progreso muy lento y está muy inundado de sufrimiento. Hay mucho sufrimiento. O sea, el dolor nos estimula a huir de esas relaciones, de esto, y a veces huimos de manera que huimos, como dice vulgarmente, saltamos de la sartén a las brasas, nos producimos todavía más dolor. El estudiante espiritual avanzado, siempre tiene que esforzarse, tiene poco dolor a su alrededor. A medida que van pasando los años, no experimenta tanto sufrimiento y tanto dolor como experimentaba antes. Claro, eso va dentro de ciclos, ¿no? No es que siempre haya dolor, pero vemos, por ejemplo, en el tema de la muerte de los seres queridos, pues si no hay una determinada luz de conciencia, puede ser muy doloroso. Puede ser muy doloroso que se nos muera un hermano, cuando fallecen nuestros padres, u otras experiencias de este tipo pueden ser terriblemente dolorosas. Cuando hay luz de conciencia en un progreso, pues esas experiencias se viven de una manera distinta, y aunque se viven también, no producen esa congoja ni ese dolor tan extremo que llegan a producir. Pues en esa dirección nosotros podemos hacer ese progreso que siempre requerirá de nuestro esfuerzo. Vosotros estáis aquí porque estáis buscando una determinada luz, un poco de luz en relación a un tema, y podríamos decir también conocimiento. Venís aquí porque buscáis un conocimiento, pero hay una diferencia entre conocimiento y luz. Cuando decimos conocimiento, estamos hablando de lo que está representado por esta redonda del árbol de la vida. Cuando decimos luz, estamos hablando de eso que está allá arriba, que ilumina todos los aspectos, lo ilumina todo. Le da luz al intelecto, le da luz a las emociones, ilumina los deseos, ilumina el cuerpo físico, le da salud, le da eficiencia, ilumina todo el ser. Así que no es solo conocimiento, sino que hay algo más, y ese algo más es el que buscamos. Hemos de decidir buscarlo, hemos de evaluar, comprobar, experimentar y luego implicarnos, y en la misma implicación iremos viendo el progreso. Por favor. Estaba un poco relacionado con lo que ella preguntaba, pero ¿Sí? no como pareja. Por ejemplo, ella decía la relación religiosa con pareja. Cuando se trata de un hijo o hija, y que todo funciona bien, pero ¿es tu maestro, esta persona, o qué? Perdón. Ella decía una pareja. Sí, una pareja, pero cuando se trata de un hijo, ¿qué ocurre con ese hijo? Sí. Vamos bien, pero... No te entiendes con él. Ah, bien, sí. ¿Es lo mismo? ¿O es diferente? Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí. Ese hijo con el que no nos entendemos bien, en una anterior vida era nuestro padre y fue muy severo, o era nuestro marido, o era un hijo, o éramos pareja. Los personajes van cambiando. Ellos ni nosotros lo elegimos, pero van cambiando de posiciones, pero básicamente son lo mismo.
Uno tiene 3 hijos y anda, estos 2 súper bien y este parece como que ha salido y no hay manera de entenderse con él. Hasta, pues, es que ni me cae bien. ¿De dónde viene esto? Si son los 3 tienen las mismas posibilidades, han nacido en el mismo entorno, la misma familia, padre y madre, y sin embargo la relación es distinta. Esto tiene que ver con el pasado, pero básicamente tiene que ver, como decía antes, con nosotros mismos. Hijos, padres, madres, amigos, hermanos, incluso jefes, y también animales domésticos. Nos siguen vida tras vida, como un rebaño. Nos movemos así en entornos relacionados, lo que no quiere decir que nos los encontremos o que nos encontremos de nuevo exactamente a la misma edad, exactamente a la siguiente vida o exactamente en la misma relación. Pero hay lazos que se crean, que pueden ser muy afectivos, o que pueden ser afectivos constructivamente o que pueden ser afectivos negativos, y estos lazos están relacionados, como decía antes, con nuestra manera de ser, y se reproducen y se reproducen y se reproducen hasta que se cambian. Pero por ejemplo, una pareja la dejas, tú lo dejas, Sí. tu hijo, Sí. si tú te estás trabajando en la espiritual o hija, Sí. y él no, Sí. ¿qué tienes que hacer con él? Sí, pero es muy interesante lo que dices, porque fíjate que dices, una pareja la dejas, pero al hijo no lo puedes dejar. Claro, pero es que... Explicas lo del trabajo espiritual y un hijo o hija Sí. no lo entiende. Vale, lo diré, En tu vida. pero permíteme que lo diga desde otra perspectiva. Como que hace 3 vidas era una pareja y la dejaste, y fue tan fácil, hace 2 vidas... Escucha, es un ejemplo, solamente es un juego, ¿no? Y hace 2 vidas también lo dejaste rápidamente, pues ahora esta vida, para que no lo puedas dejar tan rápido, está como hijo. Eso es lo que quería. Vaya, ahora ya no puedo decirte, pues, fuera de mi casa, ¿no? Aunque, bueno, has dicho otra cosa muy interesante, y es que concierne a lo siguiente: nosotros no podemos acelerar el desarrollo evolutivo de una persona, no podemos convertir a una persona en espiritual, ni siquiera la podemos cambiar mucho. Podemos hacer y debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para que vaya en una dirección de progreso, pero no le podemos imponer una espiritualidad a un individuo. Hay una regla muy imponente en la vida en relación a la ayuda, y que dice: ninguna ayuda será impuesta sobre el que no la haya solicitado. Cuando nosotros vemos a alguien que se comporta muy mal en la vida, y puede ser un hijo así, entonces nosotros lo queremos ayudar, ¿no?, para que se comporte bien, y le hablamos, le aconsejamos y todo eso. Pero si no nos lo ha pedido, no le podemos imponer esa ayuda, porque rebota. Y debemos tener en cuenta, y a veces las vivencias familiares ayudan mucho a esto, debemos tener en cuenta que en esa generosidad de la vida nos relacionamos con personas de distintos niveles. No todos somos del mismo nivel. Si dijéramos que la evolución de un individuo desde un promedio hasta un maestro de sabiduría, pues es el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. El 10, un santo, y el 1, promedio, ¿eh? Entonces, y nosotros estamos, pongamos, en el 4, ¿no? Pues nos relacionamos, tenemos a nuestro hermano, que es del nivel 3, pero otro hermano nuestro es del nivel 7. En cambio, nuestro marido es del nivel 4. ¿Ah? Qué curiosos, estamos muy afines. Y los hijos nos ha salido uno del nivel 8, que nos deja estupefactos, uno de nuestro propio nivel, nivel 4, y uno del nivel 2. ¿Qué quiere decir uno del nivel 2? Quiere decir que es un alma joven, que es muy inmaduro porque no ha vivido tanto como nosotros.
las vidas de los seres humanos encarnan en el inicio de los tiempos en diferentes momentos de la historia de la creación. Entonces unos han vivido mucho, es lo que se llama almas viejas, y otros son almas muy jóvenes. Las almas jóvenes son como fruta verde en el árbol, hay que esperar que maduren y no les puedes imponer la maduración, porque entonces todavía es peor, se rebotan. A veces es muy difícil y se consiguen los efectos contrarios. Pero el hecho de que vivimos así, con todo tipo de niveles de conciencia, pues eso es para nosotros una gran fuente de crecimiento y de desarrollo, si lo sabemos ver. O de algo así como estupefacción, si no sabemos qué es lo que nos pasa y lo que nos ocurre alrededor. En la actualidad también me ocurre con mis perros. Tengo unos de un nivel, otros de otro. Tengo unos que solamente los miro y ya saben lo que quieren. O solamente me miran y ya saben decirme lo que ellos quieren. Una galletita. Y en cambio otros que son muy simples y no hay manera de que hagan más que sus propios instintos, y dentro de la educación tienen diferentes niveles. No son iguales. ¿Sí? ¿Los animales siempre son animales? O... Cuando dices animales, ¿a dónde miras? Porque los seres humanos somos animales, somos animales racionales hasta que nos transformamos completamente. ¿Los animales, cuál era la pregunta? Sí, los animales domésticos ¿Sí? siempre son animales domésticos. No, de momento sí. El desenvolvimiento de la conciencia, así en etapas recientes y muy unidas, es de animal del reino animal, del tercer reino, se pasa al cuarto reino, se pasa a humano. Y los animales que están más cerca del reino humano son 4 tipos de animales, que son los perros, los gatos, los caballos y los elefantes. Aunque parezca mentira, ponga un elefante en su vida, es tener un animal doméstico que está muy evolucionado. Cuando a mí me lo instruyeron por primera vez, dije, los elefantes. Pues sí, los elefantes. Son estos 4 tipos que son los más cercanos al reino humano y que se han separado, aunque no todo el grupo, pero una parte significativa del grupo se ha separado en el concepto que se llama individualidad. Es decir, llegan a tener la característica de que ellos saben que son únicos e irrepetibles, son individuales, son individuos. En cambio, los otros grupos, aunque puede haber alguno que sobresalga, como podríamos decir un primate quizás sobresale, o quizás un delfín o así, los otros grupos son muy grupos de rebaño, de manada, de conciencia colectiva. En estos 4 grados o 4 sectores de animales domésticos, perros, gatos, caballos y elefantes, los individuos están muy evolucionados y rápidamente saben que él es, por ejemplo, Tom, el perro Tom, o el que queráis, o Diana, o como un nombre de perro. Red. Habrán 20 perros, todos sentados así, y tú vas y dices, Red, se levanta Red. Los otros miran y dicen, ¿y a mí por qué no me llamas? Esta característica, que sabe que él es Red, y cuidado, porque si vas y acaricias al otro, también tienes que acariciar al Red. 3 caricias a Fufú y 3 caricias a Red. Pero esa característica que hace conciencia de individuo, solamente lo tienen estos 4 grupos de una manera muy desenvuelta, aunque pueden haber otros grupos de animales que también hay algunos significativos. Estos 4 grupos, hubo un tiempo en el que, hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, en el que pasaban al reino humano. Pero ahora, por cuestiones cíclicas del cosmos, los maestros dicen que la puerta
de paso de los animales al reino humano en este momento está cerrada, no coincide con los ciclos cósmicos, que vete a saber qué ciclos son, pero los maestros dicen, ahora no están entrando los animales renaciendo como seres humanos. Dentro de un cierto tiempo, vete a saber cuánto, pero dentro de un tiempo volverán a coincidir las puertas y entonces los animales volverán a encarnar como seres humanos muy simples, es decir, muy animales, con un intelecto muy sencillo y verdaderamente poco evolucionados, porque el muy evolucionado en un reino es muy poco evolucionado en el siguiente. Así que un animal doméstico, si ahora encarnara, que no encarnan como seres humanos, un animal doméstico que es muy agradable para nosotros como animal doméstico, si nos lo encontramos en la siguiente vida como humano, puede llegar a ser muy primitivo, porque hemos de ver que los rasgos como animal pasado al reino humano son rasgos muy egoístas, muy instintivos, y aunque nosotros decimos que son muy amorosos, esa expresión de amor es una expresión muy sencilla, aunque algunos la desarrollan en grados de sacrificio y de fidelidad extremadamente bellos, pero cuando alcanzan a tener otras facultades, pues todo esto queda coloreado por una humanidad muy primitiva. Creo que he contestado la pregunta, ¿no? ¿Tienes algún futuro humano en casa? No, los delfines me sorprendió. Sí, Pensaba que eran... sí, también lo pensaba, pero la clave está en lo siguiente. Lo que hace a un animal acercarse al reino humano es el contacto con lo humano. O sea, es el humano que estira hacia arriba la conciencia del animal, la eleva. Entonces, estos 4 grupos están muy en contacto con lo humano. Y los delfines no. Pero dices, sí, en tal lugar hay un acuario con unos delfines y tal. Bueno, esos están en contacto con el humano. Se han convertido, posiblemente, si no es que están en una esclavitud muy fea, posiblemente se han convertido en animales domésticos. El paso de un reino al otro siempre es llevado de la mano del reino superior que estira al reino inferior. Por ejemplo, el reino humano, para pasar al reino de los maestros de sabiduría, que se llaman el quinto reino, el reino de los dioses, de los santos, de los grandes individuos que ya no son humanos porque tienen una manera de ser que no entra dentro de las características de los humanos, es ayudado por una domesticación, llamémoslo así, que hacen los maestros hacia nosotros y que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer. Los maestros nos dicen, no, dentro de la casa no tienes que hacer las necesidades, esto no está bien. Cuando tú tengas necesidades, vas a la puerta y rascas y te abriré la puerta, en comparativa, ¿no? Entonces, nos lo van mostrando al principio de una manera, en forma de religiones, después de otra manera, para que el individuo, más que obedecer, sea así. Y los animales domésticos siempre buscan el contacto con el humano, lo imitan y tienen sobre todo un impulso, se desarrolla en ellos, que es el mismo impulso que se desarrolla en nosotros hacia los maestros, y es que los animales domésticos se quieren comunicar con sus dueños. Como antes he dicho, es la hora de la galletita o de lo que sea, ellos te quieren decir algo, aunque sea el decirte quiero salir, ya es la hora, quiero salir, o estás viendo la televisión y cuando sale la letra de que ha terminado la película, el perro ya salta del sillón y dice, venga, a buscar la correa, llévame de paseo, como pasaba con uno de los nuestros, decía, ¿y qué está viendo la película? ¿Él también? ¿Cómo sabe que se ha terminado la película para sacarlo en la noche a pasear, ¿no? Pues ese afán de comunicación, lo tenemos nosotros, que queremos también comunicarnos con el reino de los maestros, de los individuos superiores.
estudiamos su biografía, su vida, sus obras, su instrucción, y todo el mundo quiere estar, todo el mundo que tiene inquietud espiritual quiere estar cerca de los maestros, o visitarlos, o ser abrazado, o ser instruidos, o ser curados, o simplemente estar en contacto. Es el mismo impulso. Aquí reino animal, este trozo reino humano, estos quieren entrar en el reino humano, estos quieren entrar en el quinto reino, el reino que sigue al reino humano, que es el de los superhumanos. Una última pregunta, que estamos en la hora. Bienvenido, gracias. Comparto a mi yo superior con otros. ¿Es una pregunta? Sí. Sí. No sé si se ve. Es como un sol. El concepto del yo superior es como un sol. Y la fuente es el astrosol. Y mi yo superior es un rayo especializado de este sol. Así que podemos decir que tengo un yo superior especial para mí, único, pero al mismo tiempo es el yo superior de todos los humanos. Los egipcios representaban el sol y sus rayos terminaban en una mano así. El yo superior tiene una especialidad, una especialización que cuando nosotros la percibimos nos parece que es única. Nos parece que es mi yo superior, su yo superior, el yo superior del otro. Cuando nos vamos desenvolviendo y vamos entrando en contacto con ese yo superior, finalmente dicen los maestros que se llega a una experiencia de unidad. Todo ser humano es una individualidad, es decir, ha sido creado individualmente, distinto de los demás, tiene una identidad. Esa identidad es una identidad primordial que es inherente a la creación. Cuando entra la creación haciéndose, aparecen los humanos, y los humanos aparecen como chispas de luz, o como números uno, o como puntos. Esos puntos somos cada uno de nosotros, que provenimos de un uno total. Sin embargo, desde la noche de los tiempos, nuestro uno va descendiendo, adquiriendo cuerpos y desenvolviéndose, haciéndose cada vez más luminoso, hasta que finalmente volverá a estar reintegrado en ese sol central. A lo largo de esos eones de tiempo, nuestra identidad es siempre la nuestra. Y aunque nosotros fallezcamos, dejemos el cuerpo físico, el nivel emocional, el nivel mental, y nos reintegremos al uno, nunca perdemos la identidad de que somos un ser humano distinto del otro ser humano. Y nuestro yo superior, el que nos está asignado, siempre tiene esa característica de que es distinto a los demás. Hasta el final de los tiempos, donde se dice que hay una unión total, pero incluso dentro de esa unión total se mantiene esa identidad. Lo único, esa identidad que lo hace a un ser humano distinto de otro ser humano y al mismo tiempo participante de una experiencia de unidad. Pero esto, aún siendo así, no lo hemos de confundir con la personalidad. Es decir, que cuando nosotros decimos yo, ese yo no es Pedro o no es Juan, es algo que sin embargo es identidad, es distinto, es irrepetible, y que luego en una encarnación nace con una personalidad, a la siguiente con otra, a la siguiente con otra, y en realidad lo que está evolucionando a través de todas esas personalidades es esa identidad, esa individualidad. Lo dejamos aquí, nos vemos la próxima semana. Vamos a cerrar, por favor.